En San Silencio, el miedo tenía un sonido. Era el silencio. Un silencio denso, pesado, como una manta mojada sobre el rostro de un niño. Se pegaba a las paredes de adobe. Se filtraba por las grietas de las puertas. Envolvía cada casa, cada calle, cada alma. Aquí, las tragedias no gritaban, susurraban y luego se desvanecían en el polvo. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. La historia que les contaré hoy no es una leyenda. No es un cuento de terror para asustar en la noche. Es la historia de un silencio y de una niña de 12 años a la que le robaron la voz, y el cuerpo, y el alma. En Tlaxcala, una tierra de colores vibrantes, existe un pueblo llamado San Silencio. No lo busquen en los mapas turísticos, no aparece. Es un lugar que el progreso decidió olvidar. Un punto ciego en la conciencia de un país. Aquí, el tiempo no pasa. Se pudre, y con él, se pudren los secretos. Esta no es una historia para entretener, es un espejo. Un espejo que nos obliga a mirar el rostro de nuestra propia indiferencia. El rostro de un sistema diseñado no para proteger, sino para olvidar. Si crees que las voces de los olvidados merecen ser escuchadas, si sientes que el silencio debe romperse, entonces suscríbete, dale a la campana, únete a esta comunidad que no teme mirar la oscuridad a los ojos. Porque solo mirando la oscuridad podemos aspirar a encontrar la luz. La historia de Elena comienza mucho antes de su nacimiento. Comienza en la tierra seca de San Silencio, en la resignación de sus abuelos, en la violencia silenciosa de su padre. Pero para el mundo exterior, todo comenzó con una libreta. Una libreta roja, con las esquinas gastadas. Sofía llegó a San Silencio en agosto. Era su primer puesto como maestra. Recién salida de la normal, con el corazón lleno de planes y el coche lleno de libros. El polvo del camino se pegó a sus zapatos nuevos, a su optimismo. La escuela era una sola habitación. Paredes descarapeladas y un olor a humedad y tiza. Los niños la miraban con ojos viejos. Ojos que habían visto demasiado, o que habían aprendido a no ver nada en absoluto. Entre ellos estaba Elena. No era la más callada. La palabra es ausente. Su cuerpo estaba en el pupitre de madera, pero su mirada estaba a kilómetros de distancia. Perdida en un lugar al que nadie podía llegar. Sofía intentó hablar con ella. Las primeras semanas solo obtenía monosílabos. Sí. Number. Quizá. Sus respuestas eran como piedras lanzadas a un pozo. Desaparecían sin hacer eco. Elena no jugaba en el recreo. Se sentaba junto a la barda, con la espalda pegada al adobe. Observaba. Siempre observaba. Con una quietud que helaba la sangre. No era la quietud de la paz. Era la quietud de una presa que sabe que el depredador está cerca. Un día, Sofía le regaló una libreta roja y una caja de colores. «Es tuya», le dijo, poniendo el cuaderno en sus manos pequeñas y frías. «Puedes dibujar lo que quieras, o escribir, o no hacer nada. Es tu espacio. Tu mundo». Elena miró la libreta. No dijo gracias. Solo la abrazó contra su pecho, con una fuerza desesperada, como si fuera un escudo. Las semanas pasaron. Sofía preguntaba por la libreta. Elena solo negaba con la cabeza. La libreta seguía en blanco, virgen, silenciosa, como la niña. Sofía empezó a preocuparse. Notaba detalles. Pequeños moretones en los brazos que Elena cubría con sus mangas largas, incluso en el calor sofocante. Un sobresalto, un temblor violento, cuando un compañero gritaba jugando. El miedo en sus ojos cuando sonaba la campana para ir a casa. Era un miedo visceral, puro, el miedo a regresar.
Un lunes, Elena no llegó a la escuela, ni el martes, ni el miércoles. Sofía preguntó a los otros niños. Se encogían de hombros. «Está enferma», decían. La respuesta era automática, ensayada, el silencio de San Silencio. El jueves por la tarde, después de clases, Sofía decidió ir a su casa. La encontró al final de una vereda de tierra. Una casa pequeña, con la pintura carcomida por el sol y la humedad. Un perro flaco ladró desde el techo. La puerta se abrió un poco. Apareció un hombre, alto, robusto, con las manos manchadas de grasa. Era Ricardo, el padre de Elena. «Buenas tardes», dijo Sofía. «Soy la maestra de Elena. No ha ido a la escuela y quería saber si está bien». El hombre no sonrió. Sus ojos eran pequeños y duros. «Está enfermita, maestra. Una gripa fuerte. Ya se le pasará». Su voz era amable, demasiado amable. «¿Puedo verla?» Solo un momento. La amabilidad desapareció del rostro de Ricardo. «Está dormida. El doctor dijo que necesita reposo. No hay que molestarla». No había ningún doctor. Sofía lo supo. Lo sintió en la sequedad de su boca. «Bueno, dígale que la extrañamos en la escuela y que se recupere pronto». Ricardo asintió, lentamente, y cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue como un disparo en el silencio de la tarde. Sofía se quedó inmóvil. Un frío que no era del aire le recorrió la espalda. El olor de la casa no era a medicina. Era un olor agrio, a miedo estancado, a ropa sucia, a algo roto. Se alejó de allí con el corazón martillándole en el pecho. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la puerta cerrada se repetía en su mente. El sonido del cerrojo, la mirada vacía de Ricardo, el silencio. Elena regresó a la escuela una semana después. Estaba más delgada, más pálida. Había una herida mal cicatrizada en su labio. «Me caí», fue todo lo que dijo. Y nadie preguntó más. Pero algo había cambiado. Esa tarde, Elena se acercó al escritorio de Sofía. En silencio, le entregó la libreta roja y regresó a su asiento. Sofía esperó a que todos los niños se fueran. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo. Abrió la libreta. La primera página estaba en blanco, la segunda también, y la tercera. Luego, en el centro de la cuarta página, había un dibujo. No estaba hecho con los colores que le regaló. Estaba hecho con un lápiz, con trazos furiosos. Era una casa. Una casa pequeña, como la suya, pero no tenía puertas, ni ventanas, solo muros gruesos. Y dentro de la casa, una figura diminuta. Un monigote, un niño o una niña, encerrado. Sofía pasó la página. El siguiente dibujo era más oscuro. Una cama. Y sobre la cama, dos figuras. Una pequeña y otra grande, enorme, que la cubría por completo. Una sombra monstruosa con manos como garras. El lápiz se había roto en esa parte, rasgando el papel. Sofía sintió náuseas. El aire de la pequeña escuela se volvió irrespirable. Pasó la página con dedos temblorosos. Solo había palabras, fragmentos, frases rotas. No. Duele. Papá. Noche. Calla. Bebé. La última palabra estaba escrita en el centro de la página, repetida una y otra vez. Bebé, 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 bebé. Hasta llenar la hoja, una letanía de horror. Sofía cerró la libreta de golpe. Sus manos temblaban sin control. Un sudor frío le perlaba la frente. El sabor metálico del miedo le inundó la boca. Por primera vez, comprendió el silencio de San Silencio. No era calma. Era el eco de algo que se ahogaba. El rumor de un secreto latente bajo la tierra. La niña de 12 años, con la mirada perdida, no solo estaba pasando por situaciones dañinas.
La libreta no era un diario. Era una confidencial. Un pedido de ayuda. Elena esperaba un bebé. Sofía se quedó sentada en la oscuridad de la escuela vacía durante horas. La libreta roja quemaba en su regazo. Era la prueba. Era la verdad. Pero, ¿qué hacer con la verdad en un lugar como San Silencio? ¿A quién acudir? ¿La policía local? Eran primos, tíos, compadres de todos. ¿Las autoridades municipales? El presidente municipal era amigo de Ricardo. Bebían juntos los domingos. El sistema no era una red de protección, era una telaraña. Y ella estaba en el centro. Sintió un impulso. Huir. Tomar su coche, dejar la libreta en el escritorio y no mirar atrás. Regresar a la ciudad. Olvidar los ojos de Elena. Olvidar el sonido del cerrojo. Olvidar la palabra bebé, escrita una y otra vez. Casi lo hizo. Se levantó, tomó las llaves de su coche. Pero entonces recordó el rostro de Elena, la forma en que había abrazado la libreta contra su pecho. No era un escudo, era una botella lanzada al mar, una última chispa de esperanza en un océano de oscuridad. Y ella, Sofía, la había encontrado. No podía lanzarla de vuelta al agua. No podía. Se sentó de nuevo. Respiró hondo. El aire seguía siendo pesado, pero ahora tenía un propósito. Tomó una decisión. Rompería el silencio, aunque le costara todo. Al día siguiente, Sofía no fue a la escuela. Condujo 2 horas hasta la capital del estado, Tlaxcala. Buscó la fiscalía especializada en delitos de género. El edificio era moderno, de cristal y acero. Un mundo de distancia de las paredes de adobe de San Silencio. Le dio una pequeña esperanza. Quizá aquí las cosas eran diferentes. Quizá aquí el sistema funcionaba. Esperó casi 3 horas en una sala con sillas de plástico naranja. El aire acondicionado era feroz. La gente entraba y salía con carpetas bajo el brazo, con rostros cansados, derrotados. Cuando finalmente la llamaron, la atendió una mujer joven, con el cabello recogido y una mirada aburrida. Estaba detrás de un mostrador de fórmica. ¿Sí?, dijo sin levantar la vista de su monitor. Sofía carraspeó. Buenas tardes. Vengo a presentar una denuncia. Es sobre una de mis alumnas. La mujer suspiró. Un suspiro largo, practicado. El sonido de la burocracia. Llene este formato, dijo, deslizando una hoja por el mostrador. Sea clara y concisa. Sofía tomó el papel. Es que es muy grave y muy urgente. La niña está en peligro. La mujer levantó la vista por primera vez. Sus ojos no mostraban interés, solo fastidio. Señorita, todos los casos aquí son graves y urgentes. Llene el formato. Cuando termine, tómele una copia y lo entrega en la ventanilla 3. Le darán un número de folio. Con ese número puede darle seguimiento. Pero es que es una niña. Está embarazada de su padre. Las palabras salieron de la boca de Sofía como un veneno. Pensó que la mujer se sorprendería, se alarmaría, se equivocó. La mujer parpadeó, lentamente, y luego su mirada volvió al monitor. Póngalo en el formato, dijo, con la voz plana. Sección 3. Descripción de los hechos. Trate de usar mayúsculas. Sofía se sentó en una de las sillas naranjas. El bolígrafo temblaba en su mano. Miró el formato. Formato único de denuncia F02. Había casillas para todo. Nombre de la víctima. Nombre del agresor. Lugar de los hechos. Fecha aproximada. El horror de Elena, reducido a líneas y recuadros. El sistema no quería escuchar su historia. Quería clasificarla. Archivarla. Sofía sintió una oleada de rabia. Una rabia fría y lúcida. Se levantó. Se acercó de nuevo al mostrador.
La mujer ni siquiera la miró. «Señorita», dijo Sofía, con una voz más firme de lo que se sentía, «no voy a llenar este papel. Usted va a escucharme. Ahora». Abrió la libreta roja sobre el mostrador. La abrió en la página del dibujo del monstruo. «Esta es mi alumna. Tiene 12 años. Y este es su padre». La mujer miró el dibujo. Por un segundo, la máscara de aburrimiento se resquebrajó. Vio algo. Horror. Compasión. Pero duró solo un instante. Inmediatamente, la máscara regresó. «Señorita, está alterando el orden. Si no llena el formato, tendré que pedirle que se retire». «No lo entiende. Esa niña va a tener un hijo de su propio padre». La voz de Sofía se quebró. Un hombre mayor, con un traje gris y mal ajustado, salió de una oficina cercana. «¿Algún problema, licenciada?», preguntó. La mujer señaló a Sofía. «Esta señorita no quiere seguir el procedimiento». El hombre miró a Sofía, luego a la libreta abierta. Su rostro no expresó nada. Era un lienzo en blanco. «Señorita», dijo, con una voz paternal y falsa, «entiendo que esté alterada, pero tenemos protocolos. Sin un formato no podemos iniciar una carpeta de investigación. El sistema es claro». El sistema. Esa palabra de nuevo. Un muro invisible e infranqueable. «Su sistema va a dejar que esa niña muera», susurró Sofía. El hombre se inclinó un poco. «Mire, regrese a su pueblo. Hable con la autoridad local, el jefe de policía. Ellos son la primera instancia. Que ellos nos canalicen el caso. Así funcionan las cosas». Le estaba pidiendo que entregara a Elena a los amigos de su verdugo. Era una sentencia de muerte. Sofía recogió la libreta. Sintió las miradas de todos en la sala. No eran miradas de apoyo. Eran miradas de lástima, de incomodidad. Ella era el problema. La que no entendía cómo funcionaban las cosas. La que gritaba en un lugar donde todos habían aprendido a susurrar. Salió del edificio de cristal y acero. El sol de la tarde la golpeó en la cara. Se sentía sucia, humillada, derrotada. Se subió a su coche y apoyó la frente en el volante. El plástico estaba caliente. Lloró. Lloró de rabia, de impotencia. El sistema no había fallado. Había funcionado a la perfección. Estaba diseñado para eso, para desgastar la esperanza, para convertir la tragedia en un trámite, para protegerse a sí mismo, no a las víctimas. El silencio de San Silencio no era una anomalía. Era una extensión del silencio de esas oficinas con aire acondicionado. Un silencio alimentado por la indiferencia, por la burocracia, por el miedo a complicarse la vida. Sofía levantó la cabeza. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Miró la libreta roja en el asiento del copiloto. Habían perdido una batalla. Pero la guerra por la vida de Elena apenas comenzaba. Y ahora sabía que estaba sola. Sofía no regresó a su pequeño apartamento en la ciudad. No podía. Las paredes de su hogar se sentirían como una jaula. Su cama, un recordatorio de la cama de Elena en el dibujo. El silencio de su soledad sería un eco del silencio de San Silencio. Así que condujo. Condujo sin rumbo por las carreteras secundarias de Tlaxcala. El asfalto liso de la capital dio paso al concreto agrietado. Y luego, a la terracería. El paisaje se volvió más seco, más duro, más honesto. Aquí no había edificios de cristal que ocultaran la podredumbre. La podredumbre estaba a la vista. En las casas a medio construir. En los perros esqueléticos que buscaban sombra. En los rostros de la gente que caminaba por la orilla del camino. Rostros resignados. Vacíos. Sofía entendió que no estaba luchando solo contra un hombre. Luchaba contra la geografía,
contra la historia, contra una pobreza tan profunda que se había comido el alma de la gente. El sol comenzó a caer, tiñó el cielo de un naranja violento, como una herida abierta. Sofía detuvo el coche en la cima de una colina. Abajo, a lo lejos, se veían las luces débiles de San Silencio. Un puñado de focos amarillos en un mar de oscuridad. Parecía tan pequeño, tan frágil, tan fácil de ignorar. Tomó la libreta roja, la abrió de nuevo. El dibujo del monstruo, las palabras rotas. Bebé, bebé, bebé. Esta libreta era todo lo que tenía. Una prueba que a nadie le importaba. Una historia que nadie quería escuchar. Sintió el peso de la decisión. Podía irse. Ahora mismo. Nadie la culparía. Hizo lo que pudo. El sistema era el que había fallado. Pero la imagen de Elena, abrazando la libreta como un salvavidas, no la dejaba en paz. Elena no había confiado en el sistema. Había confiado en ella, en Sofía, la maestra. La única persona que le había ofrecido un mundo propio, aunque fuera entre las tapas de un cuaderno. Fallarle a Elena era peor que fallarle al sistema. Era fallarse a sí misma. Era convertirse en uno de ellos, en los de la mirada aburrida, en los de los formatos y los folios. Encendió el coche, bajó la colina, hacia las luces amarillas, hacia el corazón de la oscuridad. No fue a la casa de Elena. Sabía que Ricardo estaría allí. Aparcó el coche en la entrada del pueblo, cerca de la capilla abandonada. Y esperó. La noche en San Silencio era absoluta. Sin el ruido de la ciudad, otros sonidos emergían. El canto de los grillos, el ladrido lejano de un perro, el murmullo del viento entre los huizaches, y debajo de todo, el silencio. Ese silencio pesado, expectante. Sofía se sentía como una cazadora, pero no buscaba una presa, buscaba a una niña perdida. Pasaron las horas, 1, 2. La puerta de su coche se sentía como la única barrera contra la inmensidad de la noche. El miedo era una presencia física a su lado. Le susurraba al oído. Le decía que se fuera, que estaba cometiendo un error, que Ricardo podría verla, que podría hacerle daño. Sofía cerró los ojos y se concentró en la imagen del dibujo, la figura pequeña y encerrada. Eso era más aterrador que cualquier amenaza en la oscuridad. El sol salió. Y con él, el pueblo despertó. Poco a poco. Una puerta que se abre, el canto de un gallo, el olor a leña quemada. Sofía vio a una mujer salir de la casa de Elena. No era la madre, era una vecina. Luego vio a un niño correr con una pelota. Pero no era Elena. La mañana avanzaba. La esperanza de Sofía comenzaba a desmoronarse. Quizá se había equivocado. Quizá debió haber ido con la policía del pueblo, a pesar de todo. Quizá... Y entonces la vio. Elena, saliendo de la casa. No iba sola. Su madre, Laura, la llevaba de la mano. Sofía no conocía a la madre, pero la reconoció al instante. Tenía los mismos ojos ausentes de Elena, pero en ella, la ausencia era un abismo. Un pozo negro de desesperación. Laura caminaba con los hombros encorvados, como si llevara un peso invisible. Arrastraba a Elena, no la guiaba. Pasaron cerca del coche de Sofía. No la vieron. No miraban a su alrededor. Solo miraban el suelo polvoriento frente a ellas. Sofía abrió la puerta del coche. Su corazón latía con fuerza. «¿Elena?», dijo. Su voz sonó extraña en el aire de la mañana. Elena se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó. Laura tiró de su mano, con fuerza. «Vámonos», murmuró la madre, sin mirar a Sofía. «Soy Sofía, la maestra de Elena». Laura levantó la vista. En sus ojos había pánico. Un pánico puro, animal. «Ella no puede hablar. Está enferma», dijo Laura.
Su voz era un hilo. Solo quiero saber cómo está. Sofía miró a Elena. La niña no la miraba a ella. Miraba la libreta roja que Sofía tenía en la mano. Sus ojos se clavaron en el cuaderno, y por un segundo, solo un segundo, la ausencia desapareció. Hubo una chispa, una súplica. Laura volvió a tirar de ella. Déjenos en paz, por favor. No nos busque problemas. Problemas, esa era la palabra. No tragedia, no horror, no crimen. Problemas. Sofía dio un paso adelante. Señora, yo sé. Esas dos palabras cayeron como una piedra en el silencio. Laura se congeló. Su rostro se descompuso, pasó del miedo a la ira, y de vuelta al miedo. Usted no sabe nada, siseó. Usted es de fuera, no entiende. Entiendo que su hija está en peligro. Laura soltó la mano de Elena. Se acercó a Sofía, su rostro a centímetros. Váyase, susurró, con una intensidad que helaba. Váyase o se va a arrepentir. Nos va a destruir a todos. Se dio la vuelta, tomó a Elena y prácticamente la arrastró por la calle. Sofía se quedó allí, temblando. Había visto la verdad en los ojos de Laura. Ella sabía. Lo sabía todo. Y su miedo no era por Elena, era por Ricardo. Era por ella misma. El sistema de terror no era solo el padre. La madre era la carcelera. Una carcelera que también era prisionera. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La complicidad de la madre era un horror de otra dimensión, más profundo, más retorcido. Se apoyó en el coche para no caer. El metal frío contra su piel. La cabeza le daba vueltas. Náuseas. El sol de la mañana le parecía obsceno, brillante, indiferente. Creía haber tocado fondo en la oficina de la fiscalía. Se equivocaba. El fondo era este. Saber que la única persona que debía proteger a Elena era parte de la pesadilla. Esperó. No sabía qué más hacer. Esperó a que la rabia y el asco se calmaran, a que el temblor de sus manos cesara. La imagen de la cara de Laura no se iba. Ese ruego desesperado. Váyase. No era una amenaza, era una advertencia. El día se hizo largo y caliente. Sofía no comió, no bebió. Solo observaba la calle polvorienta. La vida del pueblo seguía su curso. Hombres que iban y venían del campo. Mujeres que lavaban ropa en el río. Niños que jugaban a la pelota. Todo normal, terriblemente normal. Y en medio de esa normalidad, la casa de Elena era un tumor silencioso. Cuando la tarde empezaba a morir, algo pasó. Un niño pequeño, de unos 6 años, se acercó a su coche. La miró con curiosidad. ¿Usted es la maestra?, preguntó. Sofía asintió. El niño le tendió un trozo de papel doblado. Me lo dio Elena. Dijo que era para usted. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, el niño salió corriendo. Desapareció por un callejón. Sofía desdobló el papel. Era una hoja arrancada de un cuaderno de la escuela, no de la libreta roja. Había otro dibujo, hecho deprisa. Era la capilla abandonada, la que estaba a pocos metros de su coche. Y al lado, un dibujo de la luna. Era un mensaje, una cita. En la noche, en la capilla. Sofía sintió un escalofrío. Miedo y una oleada de adrenalina. Elena estaba luchando, a su manera, en silencio, con dibujos y secretos. Estaba arriesgando todo por una oportunidad. Sofía no podía fallarle. La noche cayó de nuevo, más oscura, más pesada que la anterior. Sofía salió del coche y caminó hacia la capilla. La puerta de madera estaba rota. Colgaba de una bisagra oxidada. Dentro, el olor a polvo y a excremento de murciélago era abrumador. La luz de la luna se filtraba por un agujero en el techo. Iluminaba un altar de piedra, desnudo y roto.
Sofía se sentó en una de las bancas carcomidas y esperó. Cada crujido de la madera, cada aleteo en el techo, la hacía sobresaltarse. El tiempo se estiró. Se volvió pegajoso. Pensó en Elena, en el valor que debía tener esa niña para escabullirse de esa casa, de ese padre, de esa madre. Pasó una hora, o quizá fueron 10 minutos. El tiempo había perdido su sentido. Entonces, la escuchó. Un ruido suave en la entrada. Una sombra se recortó contra la luz de la luna. Era Elena. Entró en la capilla, sola. Se movía como un fantasma, sin hacer ruido. Se sentó en la banca frente a Sofía. No dijo nada. Solo le tendió la libreta roja. Sofía la tomó. Elena la había traído consigo. La escondí, susurró Elena. Fue la primera frase completa que le escuchó decir. Su voz era apenas un soplo de aire, ronca por el desuso. Sofía abrió la libreta. Había nuevas páginas, nuevos dibujos, más detallados, más explícitos. Ya no eran garabatos de rabia, eran crónicas. La mano grande del padre, su rostro sin ojos, la figura de la madre en una esquina de la habitación, de espaldas, siempre de espaldas. Y luego, el último dibujo. Era un autorretrato. Elena, de pie. Y en su vientre, dibujado con el lápiz rojo que Sofía le había regalado, había un remolino, un vórtice, un agujero negro que amenazaba con tragársela. Sofía levantó la vista del cuaderno. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Elena, ¿desde cuándo? La niña se encogió de hombros. Siempre, susurró. La palabra cayó en el silencio de la capilla. Siempre. No fue un hecho aislado. Era su día a día. No era solo un golpe emocional. Era su normalidad. Sofía sintió que el corazón se le quebraba en 1000 partes. Aquello no había comenzado hace un mes, ni un año. Había iniciado cuando Elena era tan pequeña que ya no podía recordarlo. Tu mamá, empezó a decir Sofía, pero no logró continuar. Elena asintió antes de que preguntara. Ella no hace nada. Solo llora por las noches, cuando él duerme. ¿Por qué? Preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Tiene miedo, dijo Elena. A él también le pegaba, antes, cuando mi abuela vivía. ¿El ciclo? La herencia del dolor, la violencia como una tradición familiar, pasada de generación en generación. Ricardo no era un monstruo que había aparecido de la nada. Era el producto de otro monstruo. Y Laura no era una cómplice por maldad. Era una víctima paralizada por su propio infierno. El horror no se simplificó. Se hizo más complejo, más insondable. Ya no había un solo culpable. Había una enfermedad. Una enfermedad que había infectado a toda la familia y que ahora crecía dentro del vientre de una niña de 12 años. Elena, tenemos que sacarte de ahí, dijo Sofía con urgencia. No hay a dónde ir, respondió la niña, con una resignación impropia de su edad. Yo te ayudaré. Encontraremos un lugar, lejos, pero tienes que venir conmigo, ahora. Elena negó con la cabeza. Se dará cuenta, me buscará y le hará daño a mamá. Incluso entonces, en medio de su propio infierno, pensaba en su madre. La madre que la veía sufrir y no hacía nada. El amor en su forma más rota y trágica. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sofía desesperada. Elena abrió la libreta en una página en blanco. Tomó el lápiz y escribió una sola palabra. Prueba. Sofía la miró. No entendía. Ya tenemos la prueba. Esta libreta. Elena negó con la cabeza de nuevo. No, una prueba que no puedan ignorar. Una que no puedan archivar. La niña de 12 años, la niña silenciosa, estaba pensando con una claridad aterradora.
con la lucidez que solo da el dolor extremo. Sabía que sus dibujos no eran suficientes. Sabía que la palabra de una maestra no era suficiente. Sabía cómo funcionaba el mundo. El mundo de los adultos. El mundo de los formatos y los folios. ¿Qué prueba, Elena? Dime. Elena miró su propio vientre y luego miró a Sofía. Sus ojos ya no estaban ausentes. Estaban llenos de una determinación fría. El bebé, susurró. Cuando nazca, él es la prueba. Sofía se quedó sin aliento. El aire frío de la capilla se le metió en los pulmones como un cuchillo. La niña no solo estaba pidiendo ayuda, tenía un plan terrible, desgarrador. Usar el fruto de su propio horror como arma. Usar a su propio hijo, a su propio hermano, como la evidencia final e irrefutable. En ese momento, Sofía entendió que no estaba tratando con una niña. Estaba tratando con una superviviente, una que había aprendido a pensar como sus captores. Una que estaba dispuesta a caminar hasta el final del infierno para poder salir de él. El silencio que siguió fue el más profundo de todos. El silencio de una decisión que cambiaría todo, para siempre. La capilla se volvió un santuario, un refugio de secretos en la oscuridad. Casi todas las noches, Sofía y Elena se encontraban allí. Sofía le llevaba comida, fruta, pan, un poco de queso. Comida que Elena devoraba con un hambre antigua. También le llevaba vitaminas prenatales. Las compraba en una farmacia de la capital, pagando en efectivo, sintiendo las miradas de sospecha. La joven maestra que compraba vitaminas para embarazadas. Cada compra era un acto de desafío. Una pequeña conspiración. Elena hablaba poco, pero en el silencio de la capilla comenzó a llenar las páginas de la libreta roja, ya no solo con dibujos, con palabras, recuerdos fragmentados, sensaciones, olores. No contaba una historia lineal, contaba el caos. El horror no tiene cronología, es un presente perpetuo. Recordaba el olor a alcohol en el aliento de su padre, un olor dulzón y rancio, el olor del miedo. Recordaba el peso de su cuerpo sobre el suyo, un peso que le sacaba el aire, que la aplastaba contra el colchón delgado. Recordaba el crujido de la cama de su madre en la habitación de al lado. Un crujido que significaba que ella estaba despierta. Escuchando, sin hacer nada. Ese sonido era peor que los gruñidos de su padre. Era el sonido de la traición. La primera vez no la recordaba. Su madre le había dicho que era una bebé, que lloraba mucho y que su padre encontró una manera de calmarla. Laura se lo contó una tarde, mientras lavaban ropa en el río. No se lo dijo con rabia, ni con dolor. Se lo dijo como quien cuenta el clima, con la misma resignación. Así son los hombres, mija. Hay que aguantar, aguantar. Esa era la única lección que su madre le había enseñado. La herencia que le dejaba. Aguantar el dolor, aguantar el asco, aguantar la vida. Ricardo no siempre fue un monstruo. O quizás sí, pero el monstruo dormía. Elena recordaba fragmentos de una infancia diferente. Un padre que la sentaba en sus rodillas y le contaba cuentos. Un padre que le enseñó a identificar las estrellas. Pero esos recuerdos eran como fotografías viejas y descoloridas. Fantasmas de una vida que nunca fue del todo real. El monstruo despertó cuando murió la abuela, la madre de Ricardo. Una mujer dura, de pocas palabras y mano pesada. Era la única persona a la que Ricardo temía. Ella mantenía al monstruo a raya, con una mirada, con un grito. Cuando ella murió, las cadenas se rompieron. El alcohol se volvió su compañero constante. Y la casa se convirtió en su coto de caza.
Primero fue Laura. Los golpes eran por la noche, sofocados. Elena los escuchaba desde su cama, haciéndose un ovillo, rezando para que terminaran. Luego, una noche, los golpes cesaron y la puerta de su habitación se abrió. Ella tenía 6 años, o 7. No estaba segura. El tiempo se había vuelto borroso. El monstruo había encontrado una nueva presa, más dócil, más silenciosa. Laura no dijo nada. Quizás sintió alivio. El dolor se había trasladado a otro cuerpo. Ya no era suyo. Esa noche, Laura se convirtió en cómplice, en guardiana de la celda de su propia hija. Sofía leía estas historias en la libreta. Cada palabra era un golpe físico. Le costaba respirar. El horror ya no era abstracto. Tenía un rostro. Tenía un olor. Tenía una historia. Y esa historia no era solo de maldad. Era de debilidad, de miedo, de pobreza, de una cadena de dolor que nadie había sabido cómo romper. Ricardo era un monstruo, sí. Pero era un monstruo creado por otros monstruos. Un producto de la misma tierra seca y violenta que lo vio nacer. Entenderlo no lo justificaba, pero lo hacía más aterrador. Porque significaba que había otros Ricardos, miles, en miles de pueblos como San Silencio, cultivando sus propios infiernos privados, protegidos por el mismo silencio. El vientre de Elena crecía, lento pero visible. Pronto no podría ocultarlo bajo sus ropas holgadas. El tiempo se agotaba. El plan de Elena, tan lúcido en su horror, ahora parecía la única salida. Pero Sofía no podía simplemente esperar. Esperar a que Elena diera a luz en el suelo de su casa. Esperar a que el bebé, la prueba, sobreviviera. Era una apuesta demasiado alta. Una apuesta con la vida de 2 niños. Tenía que haber otra manera. Regresó a la capital. Esta vez no fue a la fiscalía. Buscó ayuda en otro lugar. Organizaciones no gubernamentales, colectivos feministas, asociaciones de derechos humanos. Contó la historia, una y otra vez, a abogados jóvenes con más pasión que recursos, a trabajadoras sociales con los ojos cansados de ver horrores, a activistas que luchaban contra un gigante con ondas y piedras. La respuesta fue siempre la misma: compasión, indignación y luego la dura realidad. Sin una denuncia formal, no podemos intervenir. Necesitamos que la víctima o un familiar directo la presente. El caso es en Tlaxcala. Nuestra jurisdicción está en la capital. Podemos ofrecer apoyo psicológico. Después. El sistema no era solo el gobierno. Era una red de reglas y limitaciones, de buenas intenciones ahogadas en burocracia. Todos querían ayudar, pero nadie podía, o nadie sabía cómo. Un día, una abogada mayor, con el rostro surcado de arrugas y batallas perdidas, la tomó del brazo. «Escúchame, niña», le dijo. «Estás haciendo esto mal. Estás tratando de derribar la puerta principal. ¿Qué más puedo hacer?», preguntó Sofía, la voz rota por la frustración. El sistema es una bestia perezosa. No reacciona al susurro. Reacciona al escándalo, a la vergüenza. La abogada le dio un número de teléfono. Se llama Miguel. Es periodista. De los de antes. De los que no le tienen miedo a nada. Cuéntale la historia. Pero ten cuidado. Una vez que enciendas ese fuego, no podrás controlarlo. Sofía dudó durante días. Llamar a un periodista era cruzar una línea. Era exponer a Elena al mundo. Convertir su tragedia en un titular. En un producto de consumo. ¿Tenía derecho a hacer eso? Pero la alternativa era peor. La alternativa era el silencio. Y el silencio era la muerte. Marcó el número. Una voz grave y rasposa contestó. «Diga, busco al señor Miguel», me dio su número la licenciada Ramos.
Hubo una pausa. La escuchó. Sofía contó la historia, con la voz temblorosa al principio. Luego, con una rabia fría, no omitió nada. El abuso, el embarazo, los dibujos, el silencio del pueblo, la indiferencia de la fiscalía. Al otro lado de la línea solo había silencio. Un silencio que no era de indiferencia, era de atención. Cuando Sofía terminó, se sentía vacía, exhausta. Miguel tardó un momento en responder. ¿Dónde está la niña ahora?, preguntó. En su casa, con él. ¿Y la libreta? ¿Los dibujos? Los tengo yo. No se separe de ellos. Son oro. Reúnase conmigo mañana, a las 10, en el café La Parroquia. Venga sola. Y colgó. El encuentro fue tenso. Miguel era un hombre de unos 60 años, delgado, con el pelo gris y los ojos de un azul intenso. Ojos que parecían haberlo visto todo. Miró los dibujos de la libreta roja, página por página, en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Era un profesional. Esto es una bomba, dijo finalmente, cerrando la libreta, pero una bomba sin detonador. ¿A qué se refiere? Los dibujos son poderosos, pero son anónimos. Un buen abogado dirá que los hizo usted, o que la niña es fantasiosa. Necesitamos algo más. El embarazo, cuando nazca el bebé, una prueba de ADN, dijo Sofía, repitiendo el plan de Elena. Miguel negó con la cabeza. Demasiado tarde. Para entonces, la niña puede estar muerta, o el bebé, o ambos, y el padre puede desaparecer. Number. Necesitamos algo ahora. ¿Pero qué? Miguel se inclinó sobre la mesa. Su voz era un susurro. Necesitamos una confesión. Sofía lo miró, incrédula. Él nunca confesará. No voluntariamente, dijo Miguel. Necesitamos grabarlo. El plan era simple y demencialmente peligroso. Sofía debía llevar una grabadora, una pequeña grabadora digital. Y confrontar a Ricardo. Hacerlo hablar. Hacerlo admitir lo que había hecho. Es un suicidio, dijo Sofía, con el corazón en la garganta. Es la única manera, respondió Miguel, con una calma aterradora. La única manera de forzar al sistema a moverse. Cuando tengamos la grabación, la publicaremos, no en un periódico, en todas partes. Redes sociales. Blogs se hará viral. La presión será tan grande que ni el fiscal más corrupto podrá ignorarla. ¿Y si me descubre? Si me hace daño. No irá sola. Yo estaré cerca, con un fotógrafo. Si algo sale mal, tendremos pruebas. Seremos testigos. Testigos. La palabra sonaba hueca. Si Ricardo la atacaba, una fotografía no la salvaría. Pero Miguel tenía razón. Era la única carta que les quedaba. Una carta desesperada. Final. Sofía le contó el plan a Elena esa noche, en la capilla. Esperaba que la niña se asustara, que le rogara que no lo hiciera. Pero Elena la escuchó en silencio, con la misma determinación fría que había mostrado antes. Hazlo, dijo. ¿No tienes miedo?, preguntó Sofía. Elena la miró. Yo vivo con miedo, todos los días. Un poco más de miedo no hace diferencia. Pero esto puede ser el final del miedo. La valentía de esa niña. Era una fuente inagotable que avergonzaba a Sofía. Le daba la fuerza que necesitaba. La confrontación se planeó para un sábado por la tarde. Miguel sabía que Ricardo solía beber en la cantina del pueblo los sábados. Regresaría a casa borracho. Y con el alcohol, su arrogancia crecería. Su guardia bajaría. Sofía sentía la pequeña grabadora pegada a su piel, debajo de la blusa. Era fría, pesada. Miguel y su fotógrafo estaban ocultos en un coche, a unos 100 metros de la casa. Tenían una lente larga. Podían ver la puerta,
Sofía caminó por la vereda de tierra. Cada paso era una eternidad. El polvo se levantaba a su alrededor. El perro flaco ladró desde el techo. Llegó a la puerta. La misma puerta que Ricardo le había cerrado en la cara. Respiró hondo y llamó. La puerta se abrió casi de inmediato. Ricardo estaba allí. Como la primera vez. Pero esta vez, sus ojos estaban inyectados en sangre. El olor a alcohol era un golpe. «Usted otra vez», dijo, arrastrando las palabras. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Parece que le gusta mi pueblo, maestra». «Necesito hablar con usted, Ricardo. Sobre Elena». La sonrisa de Ricardo desapareció. «Ya le dije que está enferma. No moleste». Intentó cerrar la puerta. Sofía puso el pie para impedirlo. Su corazón iba a salírsele del pecho. «Sé lo que le está haciendo», dijo Sofía. Su voz temblaba, pero era firme. Ricardo se quedó quieto. La miró. Una mirada larga, evaluadora. Y luego una risa. Una risa seca, sin alegría. «Usted no sabe nada. Es una pinche maestra de ciudad. Viene aquí a meter sus narices donde no le importa». «Elena está embarazada», soltó Sofía. La palabra quedó flotando en el aire pesado. Ricardo dejó de reír. Su rostro se transformó. La falsa amabilidad, la arrogancia borracha. Todo desapareció. Lo que quedó fue el monstruo. Puro, sin máscara. «¿Qué dijo?», susurró. «Está embarazada y es suyo». Ricardo la agarró del brazo. Con una fuerza brutal, sus dedos se clavaron en su carne. «Va a entrar», gruñó. «Usted y yo vamos a platicar». La arrastró dentro de la casa. La oscuridad la envolvió. El olor a miedo, a suciedad, a secreto. La empujó contra la pared. La grabadora se clavó en sus costillas. Sintió un dolor agudo. «¿Quién le dijo esa mentira?», siseó Ricardo, su rostro a centímetros del de ella. «Elena me lo dijo, me lo mostró. Esa niña es una mentirosa, una puta, como su madre». En el fondo de la casa, una puerta se abrió. Apareció Laura, y detrás de ella, Elena. El rostro de Laura era una máscara de terror. «Ricardo, déjala, es la maestra». «¡Cállate tú!», gritó él sin voltear. «Esto es por tu culpa, por no saber controlarla». Se volvió hacia Sofía. «Va a lamentar haber venido aquí». «Está grabado», dijo Sofía, en un último acto de desesperación. «Todo lo que diga, todo lo que haga, está siendo grabado». Ricardo se detuvo, miró su blusa, y luego sonrió. Una sonrisa que helaba la sangre. «¿Grabado?», dijo. «¿Y quién va a escuchar su grabación, maestra? ¿La policía? ¿El presidente municipal? Son mis amigos. Nos reiremos juntos escuchando sus chillidos». Se acercó más. «Aquí no hay sistema, maestra. Aquí el sistema soy yo». Levantó la mano. Sofía cerró los ojos, esperando el golpe. Pero el golpe no llegó. En su lugar hubo un grito agudo, animal, y luego el sonido sordo de algo golpeando la carne. Sofía abrió los ojos. Ricardo estaba de rodillas, con la mano en la cabeza. Había sangre, mucha sangre. Detrás de él estaba Elena, con un trozo de leña en las manos. Temblaba de pies a cabeza, pero en sus ojos no había miedo. Había fuego. Laura miraba la escena, paralizada, la boca abierta en un grito silencioso. Ricardo intentó levantarse. «¡Maldita perra!», gruñó, y Elena volvió a golpearlo, una y otra vez, con una furia acumulada durante años, con la fuerza de una vida de dolor. Sofía solo podía mirar. El horror se desarrollaba frente a ella. La niña silenciosa, la víctima, se había convertido en su propia vengadora. El plan de la grabación había fallado.
Pero algo mucho más poderoso acababa de suceder. El silencio de San Silencio se había roto, no con una palabra, sino con un golpe. El sonido de la madera contra el cráneo se detuvo. El único ruido en la habitación era la respiración agitada de Elena y el goteo de la sangre de Ricardo sobre el piso de tierra. El monstruo yacía inmóvil, en un charco que se expandía lentamente. Sofía se deslizó por la pared hasta el suelo. Sus piernas no la sostenían. El aire no le llegaba a los pulmones. Acababa de presenciar una muerte. O un intento de asesinato. La línea era borrosa y aterradora. Elena soltó el leño. Cayó al suelo con un ruido sordo. La niña miró sus propias manos. Estaban cubiertas de sangre. Las miró como si no fueran suyas. Luego, levantó la vista hacia Sofía. La furia había desaparecido de sus ojos. Lo que quedaba era un vacío inmenso. El vacío de después de la tormenta. Laura, la madre, finalmente se movió. Se arrodilló junto al cuerpo de Ricardo, no para ayudarlo. Solo lo miró, con una expresión extraña, una mezcla de horror y alivio. El silencio en la casa era total, denso, irreal. Fue Sofía quien lo rompió. Sacó la grabadora de debajo de su blusa. Estaba intacta. Apretó el botón de detener. El pequeño clic sonó como una explosión. Se levantó, con las piernas temblorosas. «Tenemos que salir de aquí», dijo. Su propia voz le sonaba lejana. Tomó la mano de Elena. Estaba helada. La niña no se resistió. Era una muñeca de trapo. Sofía la sacó de la casa, hacia la luz del atardecer. Laura se quedó adentro. Arrodillada junto al hombre que había destruido su vida. Prisionera hasta el final. Afuera, el coche de Miguel ya estaba en movimiento. El fotógrafo, un joven pálido y con los ojos desorbitados, bajaba la cámara. Había capturado todo. El momento en que Ricardo la arrastró adentro. El rostro de Elena en la puerta. Y ahora, Sofía saliendo con la niña de la mano, manchada de sangre. Miguel abrió la puerta del coche. «¡Suban! ¡Ahora!», gritó. Sofía metió a Elena en el asiento trasero. La niña se acurrucó en una esquina. Se hizo un ovillo, como en su cama, escuchando los golpes. Sofía se sentó a su lado. «Está herido, gravemente», dijo Sofía sin aliento. Elena lo golpeó. Miguel la miró por el retrovisor. Su rostro era una máscara de piedra. «Lo sé, lo vimos. Ahora esto es otra cosa. Ya no es una historia de abuso. Es un intento de homicidio». Arrancó el coche. Las llantas patinaron en la tierra. El coche salió disparado de San Silencio, dejando atrás la casa, el cuerpo y a Laura. Sofía miró por la ventanilla trasera. El pueblo desaparecía en una nube de polvo. Se sentía como una huida, pero también como un secuestro. ¿Estaba salvando a Elena o la estaba condenando? El viaje a la capital fue una pesadilla silenciosa. Elena no dijo una palabra. Solo temblaba. Sofía la abrazaba, tratando de darle un calor que ella misma no sentía. Miguel conducía con una concentración feroz. Hablaba por teléfono en susurros, con la abogada, con su editor. Estaba organizando la siguiente fase de la guerra. Llegaron a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, un lugar anónimo. Miguel pagó 2 habitaciones en efectivo. «Ustedes se quedan aquí. No salgan. No hablen con nadie», ordenó. Le dio a Sofía una bolsa con ropa nueva y artículos de aseo. «Limpien esa sangre. Destruyan la ropa. No dejen rastro». Miró a Elena, acurrucada en una silla. «Lo que hiciste», comenzó a decir, pero se detuvo. Nadie sabía qué decir. ¿Felicitarla? ¿Consolarla? ¿Reprenderla? Las palabras no servían para esto. Miguel se dirigió a Sofía. «La grabación. Dámela».
Sofía se la entregó. La pequeña pieza de plástico parecía increíblemente pesada. Contenía los últimos momentos del monstruo, su arrogancia, su amenaza. Con esto y las fotos, podemos construir una narrativa, dijo Miguel. Legítima defensa. Síndrome de la mujer maltratada, pero en una niña. Es nuestra única oportunidad. Se fue, y las dejó solas en la habitación estéril del hotel. Sofía metió a Elena en la ducha. El agua caliente se mezclaba con la sangre, tiñendo el suelo de la regadera de un rosa pálido. Sofía lavó el cabello de la niña, sus brazos, sus manos, con un cuidado infinito, como si estuviera limpiando una estatua sagrada que había sido profanada. Elena no reaccionaba. El agua caía sobre su rostro, pero ella no parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, a miles de kilómetros de distancia. Cuando terminó, la envolvió en una toalla. La sentó en la cama. Elena seguía temblando. Un temblor profundo, interno. El shock. Sofía se sentó a su lado y esperó. Horas. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Justo antes del amanecer, Elena habló. «Está muerto», susurró. «No lo sé, Elena. No lo sé. ¿Iré a la cárcel?» Sofía sintió un nudo en la garganta. «No. No lo permitiré. Fue en defensa propia». «Él te iba a lastimar. A mí. Te estabas defendiendo». Elena negó con la cabeza. «No. No me estaba defendiendo a mí». Sofía la miró, confundida. Elena puso una mano sobre su propio vientre. Lo estaba defendiendo a él. Susurró. A su hijo. Al bebé. La prueba. En ese momento Sofía comprendió la profundidad del acto de Elena. No fue solo venganza. No fue solo furia. Fue el primer acto de protección maternal. Una leona defendiendo a su cachorro, incluso si ese cachorro era el producto de su propio infierno. Sofía la abrazó. Y por primera vez, Elena lloró. Un llanto silencioso, sin sollozos. Solo lágrimas que rodaban por sus mejillas. Lágrimas que lavaban años de dolor. Y que abrían la puerta a un nuevo tipo de miedo. La noticia estalló 2 días después. Miguel había hecho su trabajo. La grabación, editada para ser más impactante, se filtró en línea, junto con las fotos del fotógrafo. La foto de Ricardo arrastrando a Sofía a la casa. La foto de Elena, de pie con el leño ensangrentado. El titular era duro y frontal. Niña de 12 años, en espera de un bebé y vinculada a su propio padre, lo enfrenta y él pierde la vida. La fiscalía no la escuchó. La historia se difundió con rapidez, como un fuego que avanza en redes. Justicia para Elena. #Tlaxcala feminicida. La presión se volvió inmensa. La bestia perezosa del sistema, como la había llamado la abogada, había recibido una patada en el estómago y se vio obligada a reaccionar. La reacción no fue la que Sofía esperaba. No fue un equipo de psicólogos y trabajadores sociales. Fue un escuadrón de la policía ministerial. Hombres con chalecos antibalas y rifles de asalto. Irrumpieron en la habitación del hotel a las 6 de la mañana. Gritando, apuntando con sus armas, tiraron a Sofía al suelo. La esposaron. Elena gritó, un sonido agudo de puro terror. La sacaron de la cama. Una mujer policía, con un rostro duro e impasible, la sujetó. «Queda detenida por el delito de homicidio calificado», dijo un comandante, leyéndole sus derechos a una niña en pijama que apenas podía sostenerse en pie. «Y usted», dijo, mirando a Sofía en el suelo, «por complicidad y encubrimiento». Fueron llevadas a la fiscalía, el mismo edificio de cristal y acero. Pero esta vez entraron por la puerta de atrás, esposadas, como criminales.
Separaron a Sofía de Elena. A Sofía la metieron en una sala de interrogatorios, pequeña, sin ventanas, con una mesa de metal y 2 sillas. Esperó durante horas. El frío del metal se le metía en los huesos. Las esposas le cortaban la circulación. Finalmente, entró un hombre. El mismo hombre del traje gris y la voz paternal falsa que había visto la primera vez. Ahora su rostro no era un lienzo en blanco. Estaba lleno de furia. «¿Feliz, maestra?», dijo, sentándose frente a ella. «Ha hecho un buen desastre. Nos ha puesto en el ojo del huracán. Hice lo que ustedes no hicieron. Proteger a una niña». El hombre se rió. Una risa amarga. ¿Protegerla? La ha convertido en una asesina. ¿Sabe lo que le espera? Años en un centro de internamiento para menores. Y usted se va a pudrir en la cárcel por secuestro y quién sabe qué más. Teníamos pruebas, los dibujos, la grabación. Sus pruebas no valen nada. Fueron obtenidas ilegalmente. Usted provocó al señor. Lo incitó. Y luego usó a la niña para que hiciera el trabajo sucio. Esa es la historia que vamos a contar. Y nos van a creer. Sofía lo miró. El cinismo era absoluto. No se trataba de justicia. Se trataba de control de daños, de salvar la reputación del sistema. El sistema no buscaba la verdad. Buscaba un culpable conveniente. Y lo habían encontrado, en ella y en Elena. ¿Y el abuso? ¿El embarazo? ¿Eso no importa?, preguntó Sofía, la voz temblorosa de rabia. El fiscal suspiró, como si le estuviera explicando algo a un niño tonto. «Señorita Mendoza, lamento informarle que el señor Ricardo García falleció anoche en el hospital. Un hombre muerto no puede ser juzgado. El caso de abuso se cierra por fallecimiento del imputado. Así funciona la ley. El sistema no solo archivaba el horror, lo borraba, con una simple fórmula legal. Ahora», continuó el fiscal, «lo que tenemos es un homicidio. El de un respetado padre de familia de San Silencio, asesinado brutalmente. Y tenemos a la asesina y a su cómplice». Se levantó. «Piénselo bien, maestra. Podemos llegar a un acuerdo. Échele toda la culpa a la niña. Diga que es violenta, inestable, que la manipuló. Le conseguiremos una sentencia reducida, unos pocos años». Sofía sintió náuseas. Un sabor agrio le subió por la garganta. Le estaban pidiendo que hiciera lo mismo que Laura. Traicionar a Elena para salvarse a sí misma. Convertirse en la última pieza de la maquinaria de destrucción. Levantó la vista. Miró al fiscal a los ojos. «Váyase al infierno», dijo. La abogada que Miguel había contactado, la licenciada Ramos, llegó horas después. Logró que le quitaran las esposas a Sofía. Le llevó un café y un poco de pan. «Son unos bastardos», dijo sin rodeos. «Están construyendo un caso en tu contra. Quieren convertirte en la instigadora». «¿Y Elena? ¿Dónde está?» «En el área de menores, sola. Le asignaron un defensor de oficio que ya le aconsejó que se declare culpable». Sofía cerró los ojos. El sistema en acción. Eficiente. Brutal. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. La licenciada Ramos sonrió. Una sonrisa cansada pero combativa. «Vamos a pelear. Miguel ya está moviendo los hilos. La prensa nacional está llegando a Tlaxcala. Los colectivos feministas están organizando una manifestación frente a la fiscalía. La bomba que ustedes detonaron aún no ha terminado de explotar. Quieren que traicione a Elena», dijo Sofía. «Lo sé. Es su modus operandi. Dividir para vencer. No lo hagas. Tu testimonio es lo único que la puede salvar. Y el suyo es lo único que te puede salvar a ti. Están juntas en esto. Juntas».
La palabra resonó en la pequeña sala de interrogatorios. Sofía y Elena, la maestra y la alumna. Contra todo el sistema. La batalla legal apenas comenzaba, y sería tan sucia y brutal como la historia que la había precedido. Los días siguientes fueron un infierno burocrático, un laberinto de audiencias, declaraciones y papeleo. El sistema, herido en su orgullo, movilizó toda su maquinaria. No para buscar justicia, sino para restaurar el orden. Su orden. La fiscalía presentó el caso. Sofía Mendoza, una maestra activista con ideas radicales, había manipulado a una joven vulnerable, Elena García. La había secuestrado, envenenado su mente contra su familia y la había incitado a cometer parricidio. La libreta roja fue desestimada como ficción infantil inducida. La grabación, como edición maliciosa y prueba obtenida ilegalmente. La historia del abuso fue mencionada como un rumor no comprobado. Una cortina de humo para justificar un acto de violencia atroz. El fiscal, en una rueda de prensa, habló de la tragedia de una familia respetable destruida por influencias externas. La narrativa era clara. El enemigo no era el monstruo en casa. Era la maestra que se atrevió a mirar. Era la niña que se atrevió a defenderse. Pero afuera, en la calle, se contaba otra historia. Las fotos de Miguel habían dado la vuelta al mundo. El rostro de Elena, pequeño y feroz, con el leño ensangrentado en la mano, se convirtió en un símbolo. Un ícono de la rabia contenida, de la justicia por mano propia cuando el sistema falla. Las manifestaciones frente a la fiscalía crecían cada día. Mujeres de todo el país llegaban a Tlaxcala, con pancartas, con veladoras, con sus propias historias de silencio y abuso. El caso de Elena ya no era un caso aislado, era el caso de todas. La presión mediática era implacable. Programas de televisión, periódicos internacionales, influencers. Todos hablaban de la niña de San Silencio. El sistema quería un juicio rápido y silencioso. Pero el mundo estaba mirando y escuchando. La licenciada Ramos era una guerrera. Luchó cada punto, cada moción. Usó la presión mediática como un arma. Filtraba documentos. Daba entrevistas. Mantenía el fuego vivo. La batalla clave fue la evaluación psicológica de Elena. La fiscalía quería que la hicieran sus propios peritos. Peritos entrenados para encontrar lo que el sistema necesitaba. Una niña antisocial, violenta y manipuladora. Ramos luchó para que la evaluación la hiciera una experta independiente. Una psicóloga de renombre, especializada en trauma infantil y abuso sexual. Fue una victoria pequeña, pero crucial. La doctora pasó semanas con Elena, no en una sala de interrogatorios, sino en un espacio seguro, con juguetes, papel y colores. No le hizo preguntas directas. Solo la dejó ser, y poco a poco, Elena comenzó a hablar de nuevo. No con palabras, con dibujos. Dibujos que eran más explícitos, más detallados, más aterradores que los de la libreta roja. Dibujó el rostro de su padre. Dibujó el silencio de su madre. Dibujó el dolor, el miedo, el asco. Y dibujó el bebé en su vientre, no como un remolino, sino como una pequeña luz. Una razón para seguir viviendo. El informe de la psicóloga fue demoledor. Más de 100 páginas que detallaban un historial de abuso crónico, sistemático y sádico. Concluyó que Elena sufría un trastorno de estrés postraumático complejo y que el acto de violencia contra su padre no fue un acto de agresión. Fue un acto disociativo de supervivencia. Una respuesta predecible y casi inevitable a años de tortura. El informe se filtró a la prensa.
La narrativa de la fiscalía se derrumbó. Ya no podían pintar a Elena como una asesina a sangre fría. El monstruo no era ella. El monstruo había sido su padre y el sistema, su cómplice silencioso. El juicio fue breve. La fiscalía, acorralada, ofreció un acuerdo. Aceptaron la reclasificación del delito, de homicidio calificado a homicidio en razón de parentesco cometido bajo un estado de emoción violenta. Y, lo más importante, aceptaron la suspensión del proceso a prueba. Elena no iría a un centro de internamiento. Sería puesta bajo la tutela del Estado, en un refugio especializado para víctimas de violencia. Recibiría terapia, apoyo médico para su embarazo, educación, una oportunidad, una vida. Los cargos contra Sofía fueron retirados. Falta de elementos, dijo el juez, con la mirada clavada en sus papeles. Una forma burocrática de admitir la derrota. Sofía salió del juzgado y la luz del sol la cegó. Una multitud la esperaba. La abrazaron, le dieron flores, le dieron las gracias. Buscó a Elena. La vio a lo lejos, saliendo por una puerta lateral, rodeada por trabajadoras sociales. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo palabras, solo un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso. Habían ganado. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Había costado una vida. Había destrozado otras. No había nada que celebrar. Elena dio a luz a un niño sano 2 meses después. Lo llamó Miguel. Nunca regresó a San Silencio. El pueblo siguió con su vida, con su silencio. Laura, la madre, desapareció unos días después del juicio. Nadie supo a dónde fue. Simplemente se desvaneció, como un fantasma que finalmente encuentra la paz. La casa de Ricardo quedó abandonada. Las malas hierbas crecieron en el patio. La puerta se pudrió. El horror se convirtió en ruina, y la ruina en olvido. Sofía no volvió a dar clases. La experiencia la había cambiado para siempre. Se unió a la organización de la licenciada Ramos. Ahora lucha desde el otro lado. Ayuda a otras maestras a identificar las señales, a navegar el laberinto del sistema, a romper el silencio. A veces recibe una carta, sin remitente, con un dibujo de un niño que ríe, un dibujo de una joven que sonríe, una sonrisa tímida, frágil, pero real. Y Sofía sabe que Elena está bien, que está construyendo una vida. Lejos del polvo y del silencio. Esta es la realidad de México. Una realidad donde la justicia no es un derecho, sino una batalla. Donde los héroes no llevan capa, sino libretas rojas y grabadoras ocultas. Donde la esperanza sobrevive en los lugares más oscuros. En el corazón de una niña que se atrevió a defender su futuro. La historia de Elena no es excepcional. Lo excepcional fue que su grito fuera escuchado. Por cada Elena cuya historia conocemos, hay miles de voces ahogadas en el silencio. En pueblos olvidados por los mapas. En oficinas donde la tragedia se convierte en un folio. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad, es aprender a escuchar, a mirar más allá de la superficie, a no aceptar el silencio como respuesta. Porque en ese silencio se pudren las almas. Y un país que deja que sus niños se pudran en silencio es un país sin futuro. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.